El día de hoy pues vamos a hablar de nuestras comunidades, de las comunidades que conforman la alcaldía de Milpalta, pero quería iniciar esta plática con un fragmento del mapa de Uppsala. Es un mapa de 1550. Es el primero que abarca esta zona sur-sureste de la Ciudad de México. ¿Cuál es su importancia? La importancia de este mapa radica en que tenemos por primera vez, en una fecha muy temprana, estamos hablando del siglo XVI, 1550, de la localización de Tecomel. En este mapa de Uppsala está localizado Tecomel. No como nombre, está el glifo de la olla de piedra. Y imagínense, es 1550. Es una de las primeras noticias que tenemos de ese asentamiento prehispánico, por así decirlo. Aquí tenemos pues lo que sería la península de Iztapalapa, lo que actualmente formaría la Sierra de Santa Catarina. Y del otro lado pues está la olla de piedra, y muy probablemente este sea el volcán Teoclli. Como pueden ver, la presencia de Tecomel es añeja, un pueblo con mucha tradición, con costumbres, que empatan con el resto de los pueblos de Milpalta. Y yo creo que vamos a empezar con el rigor, por favor, para ya ir tema por tema. Ustedes, la sesión pasada, empezaron a ver lo que son los pueblos originarios y de qué manera estos se empataban con lo que es un pueblo indígena, qué características tenían y todo eso. Bueno, en Milpalta tenemos 12 pueblos originarios. A ver, sí, no se preocupen. Vamos a esperar un momentito para ya ir en orden. Si quiere lo que carga. ¿Lo estás leyendo directo de la memoria? Lo voy a bajar. Ajá. Sí, es mejor bajar, sí. Disculpe, ¿de dónde es el mapa donde ya está? Se llama Uppsala, mapa de Uppsala, así se encuentra, Uppsala, por la localidad donde se encuentra el mapa en Europa. Sí, con doble P, Uppsala. Y es de 1550. No me pone a registrar. Bueno, el día de ayer hablaban acerca de ciertas características que deben tener los pueblos originarios. Una de ellas, la principal, ¿cuál piensan que sería? O sea, lo quiero Originarios. Una característica, quizá una de las más importantes. El territorio, efectivamente. Y justo es por ese motivo por el cual les traje ese fragmento del mapa de Uppsala. Si quieren podemos ver otra vez el mapa de Uppsala, pero el otro cachito en lo que carga, sí. Para que... El medio, sí. Aquí podemos ver ya con mayor exactitud dónde está Tecomel, dónde está la olla de piedra, y ver lo que serían los pueblos de la orilla. Esos pueblos de la orilla van a jugar un papel muy importante durante el siglo XVI y XVII. En lo que carga, les voy a contar una anécdota acerca de un proceso inquisitorial en donde se mencionan los pueblos de la orilla. ¿Cuáles son los pueblos de la orilla? Pues son justamente aquellos que estaban en las márgenes del lago. ¿Y quiénes son? Pues está Mixquic, está Tecomel, San Juan Ixtayopan, Santiago Tulyehualco, San Luis Tlaxialtemalco, luego San Gregorio Atlapulco, Nativitas, así hasta llegar hasta Santa María Tepepan. Esos son los pueblos de la orilla. ¿Y por qué se hablaba de los pueblos de la orilla? Porque resulta que un fraile en el siglo XVII vino de visita a esta región y se dio cuenta que en el volcán Teoclli se efectuaba el juego del palo volador. Es decir, una reminiscencia de una
de parte de lo que era la religión prehispánica. Lo que conocemos como voladores de Papantla. Y está registrado en el archivo franciscano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí está ese caso inquisitorial y con todos los datos que nos hablan justamente de lo que sucedía en el Teutla. Bueno, sale pues. Bueno, ¿qué es un pueblo originario? Y los pueblos originarios de Milpalta. Bueno, en primer lugar, los pueblos originarios son aquellos que existían antes o de manera inmediata al contacto con los conquistadores españoles. Es decir, nuestra legislación dice que un pueblo originario es aquel que existía antes de la llegada de los españoles, pero también los que empezaron a existir poco después del contacto, que es justamente el caso de los pueblos de Milpalta. Los pueblos de Milpalta, en su totalidad, se consideran pueblos originarios. ¿Qué características tienen? Tienen una lengua común, tienen costumbres, tradiciones, que los hace únicos, y claro, lo que les decía, el territorio. Y por eso había empezado con el mapa de Uppsala. Pero también hay pueblos originarios por autoadscripción, porque ellos dicen que son pueblos originarios y se les respeta. Lo mismo que pasa cuando una comunidad decide ser indígena, por así decirlo. Están reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México, así por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son los pueblos originarios de Milpalta? Son los 12. Villa Milpalta, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pedro Atocpan, San Pablo Estotepec, Santana Tlacotenco, San Juan Tepenáhuac, San Jerónimo Miacatlán, San Francisco de Coxpa, San Agustín Otenco. ¿Por qué creen que tiene un asterisco San Agustín Otenco? Porque se decía que no era un poblado, sino Ajá. que era un barrio o era una familia de Santa Cruz Ajá. que emigró o vivía en esa parte, y ahí es como se fue. Así es lo que yo tengo entendido. ¿Por qué le puse el asterisco? Porque el pueblo de San Agustín Otenco es de reciente creación. Y justamente hay dos versiones, como la que decía el compañero, que San Agustín Otenco nace de una división del barrio de San Agustín, de Villa Milpalta. Otra dice que fueron familias tanto de la Concepción como de Santa Cruz las que formaron San Agustín Otenco. Y vamos, ahora sí que una característica que nos hace verlo de diferente manera es lo novedoso o lo nuevo de su iglesia. O sea, es una iglesia completamente del siglo XX, muy reciente, y vamos, no aparece San Agustín Otenco en ninguno de los títulos primordiales de Milpalta, en ninguno. Por eso es un pueblo nuevo. Perdón, Sí, digan. ¿por qué los demás pueblos tienen un nombre en náhuatl Ajá. y Villa Milpalta no lo tiene? Bueno, lo que sucede es que Villa Milpalta sí tiene un nombre, sin embargo, se ha dejado de usar. Doña Luz Jiménez, que es la que le cuenta a Fernando Orcasitas su vida, y que está ya publicado en un libro por la UNAM, que es de Porfirio Díaz e Emiliano Zapata, ella llama a Milpalta Malacateticpac, así la llama, a Malacateticpac, y nos habla de sus barrios, de sus 4 primeros barrios, que son en primer lugar Santa Marta, luego San Mateo, La Concepción, y por último Santa Cruz. Los otros 3 barrios nacen después, ya prácticamente principios del siglo XX, ya se consideran como tales, pero únicamente Milpalta tenía 4 secciones. Ahorita lo voy a volver a platicar del tema. Luego tenemos a San Bartolomé Chicomulco, San Salvador Cuauhtémoc y San Antonio Tecómetl. Bueno, a este grupo de pueblos originarios los podemos dividir en varios grupos. ¿Por qué? Porque hay un conflicto agrario de 9 pueblos comuneros con San Salvador Cuauhtémoc. Los 9 pueblos comuneros son Villa Milpalta, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pedro Atocpan, San Pablo Estotepec, Santana Tlacotenco, San Juan Tepenáhuac, San Jerónimo Miacatlán, San Francisco de Coxpa, San Agustín Otenco.
Esos son los 9 pueblos comuneros, cuya propiedad pues podemos ver representada en este mapa. Sin embargo, a partir del siglo XVII empieza un conflicto con otro poblado que es San Bartolomé Xicomulco, siglo XVII, y ese conflicto continúa el día de hoy, siglo XXI. Ya tenemos más de 400 años en pugna con San Salvador Cuauhtémoc. Y también de ese lado de la nación comunal con Linda, creo que San Salvador Cuauhtémoc, ¿no? También tiene voy para allá. Hay un conflicto entre los 9 pueblos con San Salvador Cuauhtémoc, porque San Salvador quiere apoderarse de un área bastante grande de lo que es la propiedad comunal. De eso vamos a hablar un cachito posteriormente, está dentro del temario. Bien, no, seguimos ahí. San Bartolomé Xicomulco, San Salvador Cuauhtémoc y San Antonio Tecomte. Xicomulco no es un pueblo comunero, aunque también es un pueblo viejo, porque está mucho más ligado a Xochimilco, y se cree, y hay evidencia, de que tiene su origen de personas llegadas de Xochimilco, lo mismo que San Salvador Cuauhtémoc. E inclusive hay algunas versiones dentro de los documentos comunales que nos hablan y nos dicen que San Salvador era un pueblo de vaqueros que llegó a pedir permiso para pastar sus rebaños en lo que es el monte de Milpalta, que pasó el tiempo, se quedaron, y a partir de ahí empezaron a vivir, y ya no las comunidades de Milpalta no lo expulsaron, sino lo dejaron seguir viviendo. Pero San Salvador Cuauhtémoc siempre muy ligado a el pueblo de Xochimilco, siempre. Tanto San Salvador como San Bartolomé Xicomulco, hay una liga mayor con lo que es San Bernardino Xochimilco. ¿Hasta aquí alguna pregunta? De hecho, hasta en la actualidad, los pueblos de arriba, creo que solo consideran a los 9 pueblos como alta. Y de hecho, en el programa todavía que traen con el programa de ordenamiento ecológico, dicen, por esta razón la respuesta de la comunidad agraria de Milpalta y sus 9 pueblos, o sea, no hablan de los 12. Así es. O sea, históricamente no sé cómo se vaya desarrollando, pero sí ellos, la gente de Milpalta dice, bueno, somos 9. Somos 9, San Bartolomé, San Salvador y Tecomte no forman parte de la comunidad, pero a lo mejor por la comunidad, la propiedad comunal. La propiedad comunal, así es. Sí, del núcleo agrario que se habla. Efectivamente. Lo que sucede es que nosotros tenemos varios relatos de la historia de Milpalta. Uno de ellos, que habla del origen de los pueblos de Milpalta, nos dice que tanto San Juan Ixtayopan, Tecomte y el resto de los pueblos, San Salvador, San Bartolomé, formaban parte de un señorío. Y que posteriormente, pues, por la división política que se da posterior, pues queda fuera de Milpalta San Juan Ixtayopan, pero compartimos las mismas raíces históricas. Es lo que dice uno de los libros que habla sobre la historia de Milpalta, que se llama El libro de las fundaciones. Bueno, seguimos adelante, por favor. El origen de los pueblos milpaltenses a partir de sus títulos primordiales. Aquí traje las 2 ediciones que se han hecho de 2 títulos primordiales. El libro Café está en español, es un título primordial que habla de la aparición de la Virgen de la Asunción en el Tulmiaco. En tanto que la verde, habla de la fundación del convento de la Asunción Milpalta y qué características debía tener el terreno para que se pudiera asentar en él. Bueno, los pueblos milpaltenses se asientan en los lugares que hoy se encuentran a partir de la concentración auspiciada por los frailes franciscanos para tener un mejor control de la población indígena. Así como pasa en otras partes de la República Mexicana, en Milpalta hay un patrón disperso de habitación. Es decir,
las diferentes comunidades están dispersas en todo el territorio. Y lo podemos observar únicamente viendo lo que es el sistema de terrazas que tenemos en toda Milpalta. Un sistema de terrazas impresionante, así como la cantidad de tecórbitos que hay en nuestra región. Más de 120 registrados ante el INAH. Tecórbitos. Los tecórbitos son construcciones circulares donde en la actualidad los campesinos se pueden guarecer de la lluvia o guardan sus implementos de labranza. Las cuevitas. Así es. Como cuevitas construidas por las personas. Son tecórbitos, ¿sí? Yo poseo uno, pero es cuadrado, pero es muy pequeño. Así es. Tiene como 3x3. Les voy a platicar. La arqueóloga Blanca Paredes Gudiño ya tiene varias temporadas de campo en Milpalta y se ha dedicado a estudiar el sistema de terrazas y los tecórbitos. Es la que está llevando el registro. Y yo, cuando nos platicó la arqueóloga de lo que ha encontrado, me asombré, pero no cabía en mi imaginación lo que estaba oyendo. Desde San Bartolomé Chicomulco, toda la cañada que baja hasta hacia Santa Cruz, todo lo que es la carretera federal, los cerros que rodean Milpalta y sus pueblos, está lleno de sistemas de terrazas, todas usadas para la producción de maíz, todas. O sea, se pueden imaginar en una temporada de producción de maíz, todos esos cerros y las áreas planas de Milpalta cubiertas de maíz. Era enorme. Y nos dice esta arqueóloga que eso se da ya en el posclásico, cuando está floreciendo México Tenochtitlan. La hipótesis que ella maneja es que toda esa producción servía para alimentar a México Tenochtitlan y ahora sí que abonar a lo que daban las chinampas. O sea, las chinampas junto con lo que producía Milpalta se iba directamente a México Tenochtitlan para alimentar a todos sus habitantes. O sea, es algo impresionante y no de embalde se llama esta región Milpalta. Era un sembradío de maíz. Sí, dígame. Perdón por mi ignorancia. Entonces, en aquel tiempo que ustedes hablan, ¿nada más se dedicaban al cultivo de maíz? ¿O a partir de qué? Era una de las principales productos. Lo que pasa que, vamos, si usted se da cuenta, los campesinos de finales del siglo XX, ahorita ya no puedo hablar de este siglo XXI porque ya hay muy poquitos, pero se sembraba en nuestra región maíz junto con frijol, junto con calabaza, principalmente. O sea, era una tríada alimenticia que se repite en esta región y muy probablemente en esa época también estaba. Pero estoy hablando del maíz justamente por su importancia y por lo que se tenía que ir a la Ciudad de México Tenochtitlan. Y ha encontrado varios lugares que podrían ser centros administrativos o bien lugares donde se guardaba el maíz. Obviamente hay vestigios, hay partes de construcciones y que nos pueden hablar de la importancia que tuvo Milpalta en esta época. Bien, no todos los pueblos de Milpalta son mencionados en los títulos primordiales. ¿Cuál creen que no es mencionado? El único que no es mencionado. Otenco, efectivamente. Otenco. No, Tecómex sí es mencionado y ahorita en un ratito les voy a leer una parte donde se menciona Tecómex y hay algo, si no curioso, creo que les va a gustar. Bien, seguimos. En estos documentos no se mencionan a los supuestos emperadores o señores momoshkas, Huitlahuili, Huitlahuilac, que inclusive tenemos su escultura y es logo de nuestra alcaldía. Pues no existen, para los títulos primordiales no existen. Los títulos primordiales que traigo acá se pueden localizar los documentos originales en el Archivo General de la Nación. Yo me dediqué una buena parte del tiempo a buscar alguna referencia sobre estos gobernantes milpaltenses que nos habla la historia, que nos han contado desde la década de los 40, sencillamente no hay. Para mi punto de vista es una historia mítica que trataba de explicar pues un pasado prehispánico.
que se empieza a crear en la década de los 40-50 en Milpalta. Bueno, según los títulos primordiales, son otros los señores que ganaron la tierra. Y en los títulos primordiales vienen los nombres de cada señor o principal por poblado. Obviamente se mencionan los 8, nada más. Otenco, pues es un pueblo de reciente creación. Adelante, por favor. Existen 2 documentos publicados bajo el nombre de títulos primordiales. El primero de ellos está escrito en español y narra la aparición de la Virgen de la Asunción en el paraje denominado como Tulmiaca, así como las instrucciones para erigir el templo dedicado a esta advocación de la Virgen María. No sé si podemos poner el mapa de 1690, por favor. Bueno, este mapa es del siglo XVII. Es el más antiguo que tenemos de la región. Podemos ver en su parte central lo que es el exconvento de la Asunción de María y podemos ver cada uno de esos barrios y todos los pueblos mencionados, salvo San Salvador Cuauhtémoc y San Agustín Otenco. Eso sí, no los vamos a encontrar. Muy probablemente San Salvador Cuauhtémoc no esté por motivos políticos, por la pugna que hay en ese tiempo ya por la propiedad comunal y lo hayan desaparecido, no lo hayan localizado. San Agustín Otenco pues no aparece porque no existía, pero todas las demás comunidades existen y hay partes de Tecómic muy bonitas dentro de este mapa. Bueno, no sé si podemos acercar a esta zona del Tulmiaco, por favor. Un poquito más abajo. Más abajo. Aquí, esta. Bueno, en este documento, título primordial, que está en español, hace referencia, bueno, el libro donde se encuentra el título primordial de Milpalta se llama Los títulos primordiales del Centro de México y que son de Paula López Caballero. Se puede conseguir todavía este libro y aquí vamos a encontrar una narración que habla de la aparición de la Virgen de la Asunción en el Tulmiaco. Bueno, pues les voy a contar brevemente cómo es esta historia. Cuando llegan los franciscanos a la región de Milpalta, tienen mucha pena porque los habitantes de la milpa no tienen agua para beber. Ojo, Tecómic no tenía este problema porque contaba con pozos de agua, pero Milpalta y todos los pueblos de hacia arriba tenían el problema de agua, de carencia de agua. Vamos, hasta el siglo XIX y principios del siglo XX, las personas de Milpalta utilizaban el agua que se acumulaba en las barrancas para lavar ropa y otras cosas del hogar. Entonces, como estaban muy apenados los franciscanos de que no tenían agua, los pueblos de la milpa, empezaron a buscar junto con los naturales a un lugar donde pueda haber, y visitaron todos los volcanes o cerros de la región y no encontraron agua. Ya cansados de no haber encontrado agua, van y encuentran a un natural de Tláhuac llamado Miguel Telles y le piden que les ayude a buscar agua. Y en efecto, Miguel Telles viene y empieza nuevamente el recorrido por todos los cerros de Milpalta y en un volcán llamado Tulmiac encuentran agua, pero nos los narran de una manera bastante, ¿qué podríamos decir? Ligada entre creencias prehispánicas y creencias católicas, porque resulta que Miguel Telles llega y le habla al cerro, le habla al Tulmiac, y del cerro sale una mujer muy linda de cabello largo y le pide que venga a visitar a Milpalta, que venga de visita a la milpa. Esta mujer linda de cabellos largos le llama a su vez a sus hermanos el Tehuanac y el Totoac, la fiera de agua y el pájaro de agua, y aceptan venir a la milpa y dan una instrucción para que se empiece a construir un jagüey, es decir, un lugar donde se pueda acumular el agua. A la mañana siguiente, el padre guardián de los franciscanos ve que una mujer se está peinando a las orillas de ese jagüey.
se va a acercar, se quiere acercar a hablar con ella. Sin embargo, no lo logra, desaparece. Ya posteriormente, recibe la encomienda, recibe la encomienda y le dice que va a empezar a manar agua al día siguiente. Y así sucede. Pero le pide que se diga misa en honor al santo del día. Era el día de San Juan, por eso ese lugar se llama San Juan Tulmiac. Y ese día pues empieza a manar agua y las personas que asisten planean hacer un canal que comunique este ojo de agua o este escurrimiento de agua con Milpalta, que aparece en varios mapas ese canal, ese conducto, que es del que hablaremos posteriormente. En la imagen que estamos viendo en la pantalla, tenemos justamente esta escena. Se ve un poquito borrosa, no sé si podría ser un poquito chiquita para que se vea mejor. Un poquito más, y creo que ahí. Aquí vemos al fraile franciscano, vemos las tres corrientes que emanan de Tulmiac y aquí la Virgen de la Asunción. Es decir, esta historia de la aparición de la Asunción y la llegada del agua están ligadas a la historia de nuestras comunidades. Pero vuelvo a repetir, Tecómec no tiene ese problema, cuenta con pozos de agua. Bien. Siguiente, por favor. Bueno, perdón. Sí, vamos al Word. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Ahora, el segundo escrito, en lengua náhuatl, habla de la fundación de los barrios y pueblos de la Milpa, en torno al convento franciscano de la Asunción, el cual fue construido en el paraje llamado Chicomostoc. Justamente es este. Este libro todavía se puede conseguir, lo están dando de manera gratuita, Francisco Chavira Sevilla, o bien con Flor Chavira se puede conseguir, se los pueden obsequiar, todavía hay ejemplares. Están en la representación comunal de Villa Milpalta, para el que quiera tener alguno de estos. Ya puede ser este, o bien puede ser este, es el mismo libro, pero es en pequeño, y blanco y negro, y este es a colores. Bueno, dentro de este libro se habla de un recorrido de linderos que se hacía de vez en cuando de la propiedad comunal de los pueblos de Milpalta. Este recorrido iniciaba en el volcán Teutli, luego seguía el Yeteco y hacia el oriente hasta describir todos los límites de la propiedad comunal y regresar nuevamente al volcán Teutli. Por cierto, bueno, eso lo voy a hablar después, pero quería leerles lo siguiente, que es justamente parte de ese recorrido. Luego camina el lindero de Tecuac de Mamamalticla, luego camina derecho y llega a Tecontitla Tecómic. Allí está una cruz. Luego de aquí camina, se va viendo el lindero de Macholco. Allá se encuentra José Atonaltzin, Yaoteepoztecatl, Francisco Izcualtecatl, de San Francisco Tecoxpa, y Macuil Huacatl, Cihuac, María Tecuapale, Nahuale de Tecómec. Es decir, la señora o la gobernante de Tecómec en esta época que se hace el recorrido, en estos títulos primordiales, es una mujer. Y se llama María Necuale Nahuale. ¿No le suena Nahual por ahí? Sí. ¿Cómo le dicen a los de Tecómec? Nahuales, así es. Y era en esta época la gobernante, o la señora, una mujer. Interesante el dato. Bien, seguimos entonces. ¿Alguna pregunta? Bien, ahora voy a hacer referencia a lo que sucede con el exconvento de la Asunción. Después de que se aparece esta mujer muy linda, la forma de redactar va cambiando porque hay tres versiones diferentes de esta aparición. La primera nos habla de una señora muy linda, pero con el paso del tiempo
esta mujer linda de cabellos largos, empieza a ser descrita como el alto relieve que está en la iglesia de la Asunción. Un alto relieve donde María es coronada y está rodeada de ángeles y señores principales a sus pies. Y así la describe el título primordial. Posteriormente, ya hablando ya de este que está en color verde, aquí siguen las instrucciones de la Virgen y empiezan a buscar un paraje que tenga 7 cuevas. Y lo encuentran en el centro de Milpalta. Toda la cuadra que comprende y parte también de lo que actualmente es la alcaldía, el edificio Morelos y el colegio de bachilleres, es el paraje denominado la Milpa Chicomostoc. Así se denomina. Y justamente tenía que tener cuevas para que se pudiera construir ahí la casa de esta Virgen, de la Virgen de la Asunción. Bueno, y todo esto viene narrado acá. ¿Y por qué surge este librito? Creo que es importante que ustedes conozcan que antes los santos de cada iglesia tenían un terreno para poder sostener su templo, para poder comprar flores, para que pudiera el padre decir misa, etcétera, etcétera. Pues resulta que el primer barrio que se forma en Milpalta es Santa Marta. Y a Santa Marta se le dan tierras para que se pueda mantener. Pero hay un conflicto con el resto de los pueblos comuneros. Entonces tiene que poner un escrito para evitar que lo despojen, que despojen a Santa Marta de ese terreno, y nace estos títulos primordiales, que nos dan esa gran cantidad de datos de cómo surgen los barrios, cómo surge Santa Marta, cómo está San Mateo, cómo surge la iglesia de la Asunción y los diferentes grupos humanos que se asientan alrededor del convento. Porque les decía, los lugares donde están los pueblos, pues no eran esos mismos, eran otros, porque había un patrón disperso. Así podemos hablar de varios lugares, como por ejemplo Santa Marta Solco, o Santa Marta la Antigua, que está en las laderas cercanas al Teucli. Ahí estuvo la primera ermita, el primer asentamiento, por así decirlo, a la llegada de los españoles, y posteriormente, esa Santa Marta se pasa al lugar actual, que ya se encuentra prácticamente en el centro de Milpalta. Y así pasó con varias comunidades. Encontramos ese apelativo, Solco, que nos está hablando de algo antiguo, que ahí estuvo antes ese pueblo, esa comunidad, o ese barrio. Bien. Villa Milpalta tiene varias actividades económicas. La cabecera. Tenía 4 barrios o secciones de lo que estábamos hablando hace rato. La primera, Santa Marta, la segunda, San Mateo, la tercera, La Concepción y la cuarta, Santa Cruz. No sé si ustedes han visitado Milpalta en época de carnaval. Bueno, pues en carnaval cada comparsa representa una sección y solamente hay 4 secciones. Hasta por lo menos finales del siglo XX únicamente se manejaban esas 4 secciones. Y con bandera de la cuarta sección, con bandera de la tercera sección, bailaban las comparsas de San Agustín, el Alto, La Luz y Los Ángeles. Un compañero de Milpalta, un nahuablante llamado Artemio Solís Guzmán, siempre que se habla de este tema de los barrios de Milpalta, le gustaba contarnos un cuento que se llama Los 7 pelos del diablo, que narra cómo a partir de esos 4 primeros barrios, que son Santa Marta, San Mateo, La Concepción y Santa Cruz, nacen o surgen otros 3. Y es por una pelea de santos, por una pelea de imágenes. Resulta que no quieren prestar la imagen de San Agustín primero, luego surge el problema con la de la Luz, la Virgen de la Luz, y luego con la de Los Ángeles. Entonces, de ser la tercera sección, una sección enorme,
se subdivide en otras 3. Nacen 3 barrios más. Por eso en Milpalta en la actualidad tenemos 7 barrios. Porque lo que actualmente es San Agustín, La Luz y Los Ángeles nacen de la tercera sección. Son divisiones de la tercera sección. Si se dan cuenta, están muy juntos. Y era un área sumamente grande la que pertenecía a esa tercera sección. Bueno, en el caso de Milpalta, las 4 primeras secciones tuvieron actividades económicas diversas. La mayor parte de ellas ligadas al monte. Es decir, la extracción de raíces, la corta de leña, la fabricación de carbón, el juntar hongos en la época de lluvias, y así varias actividades que se hacían en el bosque. Pero también, por ejemplo, el barrio de Santa Marta se ha caracterizado desde siempre por la producción de cocoles. El barrio de San Mateo por la venta de carne, tanto cruda como cocida. Barbacoa, carne de cerdo principalmente. Entonces, cada barrio tenía una actividad económica preponderante, que posteriormente vamos a ver en el mapa de 1690. Así es, algo similar. Bueno, quiero, antes de pasar a lo de la propiedad comunal de Milpalta, quisiera hablar, ver el mapa de 1690. Ahora vamos al ángulo inferior de la izquierda, por favor. No sé si podríamos agrandar un poquito más aquí arriba. ¿Dónde? Más. No sé si se puede subir un poquito más. ¿Para allá o para abajo? Para arriba. No, a que sea la parte de abajo. Más. Ok. Por favor, más. Bien. Aquí. Por aquí, ¿no? No, esa parte. Lo que pasa que aquí está la iglesia de San Antonio Tecomte. Aquí, desgraciadamente, por la mala condición del mapa, es un mapa ya bastante viejo, desde 1690, y la persona que lo tiene no lo ha querido restaurar ni limpiar. Pero tenemos, gracias a un problema político que hubo, una división política, este mapa que es copia de y que podemos ver aquí, por ejemplo, el convento de Tecomte, pero también el Calvario de Tecomte. ¿Cuál es el Calvario de Tecomte? Es la cruz que se encuentra entre la salida del pueblo y la deportiva, que es una base piramidal de la época prehispánica. Ese es el Calvario. En este mapa de 1690 se mencionan 2 calvarios, este de Tecomte y otro que está en lo que actualmente es la iglesia La Lupita, que está a un lado del edificio de la alcaldía. Esa iglesia, ahí sería el otro calvario. Y cosa curiosa, por ejemplo, en el Calvario de Milpalta, ahí las Semanas Santas, en la representación nunca dejan de lado ese lugar. Siempre se hace ahí alguna actividad en torno a Semana Santa. Y en el mapa de 1690, no sé si la podemos bajar un poquito, ya aquí para el centro. Encontramos en ese lugar aquí no se ve bien, pero está en ese lugar, encontramos un Cristo crucificado, lo que sería en la actualidad la capilla de la Lupita. Aquí se ve con mucha más claridad. Aquí está. Ese lo vamos a ver un poquito después. Bueno, seguimos entonces, vamos al Word, por favor. Bueno, ahora sí vamos directamente a la propiedad comunal de Milpalta. Tecomte no forma parte de la propiedad comunal. De hecho, aquí en Tecomte hay pequeña propiedad, en Milpalta no. Únicamente en Milpalta y sus pueblos nos manejamos con documentos privados de compra y venta. Tenemos esa dificultad porque todo, absolutamente todo, es propiedad comunal. Todo. Justamente por ese motivo nos hemos protegido de la llegada de transnacionales y de otras compañías comerciales. No tenemos cines, no tenemos cadenas de tiendas, justamente por esta razón, por la tenencia de la tierra. Entonces, vamos adelante.
Aproximadamente son 27.000 hectáreas de propiedad comunal que poseen los 9 pueblos comuneros y, claro, una parte en litigio con San Salvador Cautenco. Existen 2 mapas de la propiedad comunal, uno del siglo XVII, el de 1690, que acabamos de ver, y otro del siglo XIX, de 1870, que esta es una fotocopia del mismo. Bien, y también se cuenta con 6 pictografías. Estas 6 pictografías, pues tengo aquí las fotografías de esos documentos que nos hablan de diversas cosas de la comunidad de Milpalta. Por ejemplo, nos habla de cómo, a partir de la mano de Dios y de la Iglesia de la Asunción, salen 4 cordeles que van a las manos de los indios principales de Milpalta para proteger ciertas áreas de la propiedad comunal. Nos habla de un recorrido de linderos, cuando van clarineando y llamando a las poblaciones cercanas para ver si no hay contradicción acerca de ese límite. Si no hay contradicción, pues se abrazan, se regalan flores y continúan haciendo el recorrido. Y justamente esta pictografía nos habla de esa escena. Es una escena que muy probablemente se da en el lugar donde, permítanme tantito, entre el Cuauhtzin y lo que es el poblado de San Bartolomé Xicomulco. Ahí se hace partícipe esta escena. Y lo sabemos porque aquí está representado el Cuauhtzin y aquí un cerro muy cercano a San Bartolomé Xicomulco. Por eso lo sabemos. Aquí son los principales de Milpalta. Cada uno es mencionado en los títulos primordiales por su nombre y de qué pueblo pertenece. Bien. Ahora sí vamos a ver el mapa de 1690, por favor. El mapa de 1690 es muy interesante porque no solamente nos da la localización del exconvento en su parte central, de los barrios, de todos los pueblos de Milpalta, excepto San Salvador Cautenco y Otenco, también nos habla de las actividades económicas que se realizaban en este momento, en el siglo XVII. Y nos vamos a la presentación PowerPoint, por favor. Bien, siguiente, por favor. Bueno, esta plática nace a partir de una petición del cura de Milpalta, el párroco Jorge, de explicarle el mapa de 1690 al obispo de Xochimilco. Saben que formamos parte de ese obispado, y nos pidió que el 15 de agosto pues platicáramos acerca del mapa. La persona que lo tiene pues nos hizo el favor de llevarlo a la Iglesia de la Asunción. Ese es el mapa original, que es un mapa al óleo que fue desprendido de su marco, y que ha sobrevivido desde el siglo XVII hasta esta época en muy malas condiciones. Ahí nos había dicho el sacerdote que únicamente era una plática para el obispo y para los sacerdotes de la región, pero se nos colaron ahí el alcalde de Xochimilco y la alcaldesa de Milpalta. Siguiente, por favor. Pero ¿cómo llegaron a nuestras manos o a nuestro conocimiento este tipo de documentos? Es una historia larga. Aproximadamente en los años 60 se cambia a representación comunal de Milpalta y gana el profesor Daniel Chícharo Aguilar. La mayor parte de las personas que participaban en esa representación pues no le tienen mucha confianza al profesor. Por lo tanto, no le entregan el archivo comunal. ¿En qué consistía el archivo? En pictografías, en mapas, en documentos sobre la tenencia de la tierra. No se lo entregan, sino deciden dividirlo en diferentes partes. Unos dicen que lo dividieron en 2, otros que lo dividieron en 3. Pero, para cuando se da un problema con el gobierno federal, con el gobierno de la Ciudad de México y con los representantes comunales de Milpalta,
y ahorita les voy a platicar qué pasó, pues la población empieza a organizarse y pide la renuncia del delegado. Es una foto de 1978. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? El gobierno federal y el regente en ese momento, Carlos Jan González, tenían un proyecto de un corredor turístico. Un corredor turístico que abarcaría lo que serían las zonas boscosas de Tlalpan, de Milpalta y llegar hasta el estado de Morelos. Solamente se pudo construir una parte, que fue el famoso Reino Aventura, hoy Six Flags México, despojando de su propiedad comunal a los comuneros de Tlalpan. Algo similar quería ocurrir en Milpalta, pero aquí teníamos ese problema con el del corredor turístico, pero anexo estaba la explotación por parte de la compañía de papel Loreto y Peña Pobre. Loreto y Peña Pobre en esta época contrataba guardias para impedir el paso de los comuneros de Milpalta a explotar su bosque. Estamos hablando de finales de la década de los 70. Todavía un buen porcentaje de los habitantes de Milpalta vivían del bosque. Iban por leña, fabricaban carbón, iban por raíces para hacer escobetas. Vamos, todavía había una estrecha relación entre el habitante original y su propiedad comunal. La población se indignó. ¿Por qué? Porque estos guardias impedían el paso, pero no solamente eso, golpeaban a las personas hasta mandarlas al hospital. Una o dos murieron por la golpiza, únicamente por querer ir a explotar su bosque. La gente se empezó a organizar, pidió la renuncia del delegado, que estaba en estrecha relación con Carlos Jan González, ex jefe del departamento del Distrito Federal, y el representante comunal de Milpalta, Daniel Chícharo. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades? La represión. Los comuneros fueron reprimidos y eso hizo, en lugar de bajar los ánimos, incrementarlos y que el movimiento se fuera haciendo cada vez más y más grande. Se hizo tan grande que los comuneros organizados le pidieron a la Secretaría de la Reforma Agraria lanzar una convocatoria para elegir nuevo representante comunal. La Secretaría de la Reforma Agraria así lo hizo, pero Daniel Chícharo, que tenía muchas influencias con funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, modifica la fecha y se tiene que realizar en la fecha que Daniel Chícharo diga. Eso indigna más a las personas. Y les voy a contar un suceso que ocurrió en el Salón Santa Cruz, el que está frente a la iglesia del barrio de Santa Cruz, un poquito más abajo del mercado de Villa Milpalta. Pues resulta que ahí se iba a llevar la elección. Habían llegado funcionarios de la Reforma Agraria para dar fe de los votos, pero esta parte de comuneros estaba enojada porque no habían respetado la primera convocatoria. Las señoras, para impedir el que se realizara la asamblea, decían que iban a entregarle un ramo de flores al funcionario de la Reforma Agraria. Pero entre las flores iban ramas de chichicascle. ¿Qué creen que hicieron las señoras para penetrar esa valla de granaderos? Pues cuando les daban permiso de pasar, se las frotaban en la cara, en brazos, manos, y dejaban. ¿Qué hace el chichicascle? A ver, ¿quién me puede decir? Es una ortiga, causa mucha comezón, mucho escozor. Pues así es como pudieron entrar. Y en esa época se estaba construyendo parte del Salón Santa Cruz. Pues la gente, las mujeres de Milpalta sí son aguerridas, Hubo una mujer que de un tabicazo le rompió el casco a uno de los granaderos. Se lo rompió. Fácil. La gente pudo entrar, prácticamente secuestran al representante de la Reforma Agraria y se lo llevan a San Lorenzo, Tlacoyucan, que era la cárcel popular, y se suspende. Y le empiezan a dar una golpiza a Daniel Chícharo. Él trata de protegerse en el baño de este Salón Santa Cruz, pero para su mala suerte, el baño tenía un agujero en el techo. Y le empiezan a tirar papel prendido. Lo hacen salir,
Y conforme va saliendo, pues le van cayendo puñetazos, patadas, vamos, dan otra golpiza. Y lamentablemente, pues a una persona se le ocurre echarle un balde de gasolina y a otra más un cerillo. Lo quema. Sobrevive todavía 3 días, aparentemente se estaba recuperando, pero al tercer día fallece. Y justamente este evento hace que la Secretaría de la Reforma Agraria vuelva a abrir otro periodo de tiempo para que los comuneros de Milpalta aporten documentos que puedan hacer posible la titulación de la propiedad comunal. Y así, varios comuneros se dan a la tarea de la búsqueda de mapas, escritos, títulos, pero oh sorpresa, nadie sabe nada. Nadie sabe dónde están las cosas. Indagando un poco, mi papá habla con el licenciado Ignacio Álvarez. Él vivía, no sé si conozcan la parada de la ruta 81 en Milpalta. En la esquina opuesta está una casa que parece castillo de ladrillos rojos. Ahí vivía el licenciado Álvarez. Era una de las personas ricas de Milpalta. Él había llevado 2 casos a la representación comunal anterior. Lo recibió mi papá, le dijo que sí tenía documentos, que los iba a buscar. Y así lo hizo. A los 15 días mi papá recibe un legajo de fotocopias, que son justamente los títulos primordiales de Milpalta. Todos en fotocopias. Y tiempo después, 2 documentos donde firman de recibido 2 personas, una llamada Gorgonio Abad, de San Pablo Estotepec, y otro Glafiro Mesa, de Villa Milpalta, de don Gorgonio, que tenía este mapa de 1870, en técnica de aguada, tenía estas 6 pictografías, y un resumen de lo que sería todo el expediente comunal de Milpalta. En tanto que el señor Glafiro Mesa tenía el mapa de 1690, copias originales de todos los problemas agrarios que Milpalta había tenido, más aparte una gran cantidad de mapas actuales. Es lo que tenía. Don Gorgonio Abad, después de varias visitas, accede a proporcionar fotografías de esos documentos. Por eso tenemos esto. Y se aportan a la Secretaría de la Reforma Agraria. Después, los documentos que entregó el licenciado Álvarez se mandan a paleografiar y también se entregan al Registro Federal Agrario. Y gracias a eso, pues, podemos conocer otra partecita de la historia de Milpalta. El señor Glafiro Mesa, pues, no dice que no los conoce, dice que no los tiene. Pasan años, y yo creo que un día que lo encontró de buenas mi papá, le dice, sí, los tengo, pero quiero dinero por los documentos. ¿Podemos proyectar el mapa de 1690, por favor? Mi papá se niega a complacer el interés económico del señor, pero en una de tantas visitas que se hacen para convencerlo de que entregue, lo acompaña una persona, a lo mejor lo conocen ustedes, ¿no? David Elizalde. Y él, pues, le entró por un oído y se le quedó, y empieza a colectar dinero, y los compra. Y la persona de David Elizalde es la persona que tiene en la actualidad este mapa de 1690 y las copias originales de todo lo que sería la documentación agraria comunal de Milpalta. Este mapa lo tiene él. Bien, ahora sí seguimos con el PowerPoint, por favor. Me va a decir qué malo tanto para un cachito de plática. Siguiente, por favor. Se ha dicho mucho que el mapa de la propiedad comunal está en piel de venado. No, lo que es de piel de venado es la carpeta donde están estos títulos primordiales. Eso sí es piel de venado. Siguiente, por favor. En el mediofolio que hay ahí, el que está enfrente, que es la mitad justamente de una hoja, pequeñito,
es la narración de la aparición de la Virgen en el Tulmiac. Ahí están las 3 diferentes versiones de la aparición de la Virgen en el Tulmiac. Y un recorrido de linderos. Siguiente, por favor. Bueno, ahí estoy yo con esos documentos. En el año 2021, David Elizalde me pide que le ayude a presentar esos documentos a la comunidad de Milpalta. Y se hace esta presentación en la iglesia del barrio de La Concepción, en Villa Milpalta. Y está justamente la narración de la Virgen y los títulos primordiales atrás, que son las hojas más grandes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya empiezan las cosas interesantes en relación a la historia de Milpalta y la Asunción, que hay que recordar que es la patrona de Milpalta, la Virgen de la Asunción. En la parte superior del mapa de 1690, observamos a una india principal que está ofrendando una corona y una palma a la Virgen de la Asunción. Y aquí está la Virgen de la Asunción. Y me llamó mucho la atención esta, porque justamente el pasado mes de agosto, si puede pasar la siguiente, por favor, capté esta imagen. Una de las niñas de la Virgen, que son las encargadas de vestir a la imagen de la Asunción, está en la misma posición, en esa, prácticamente con la misma inclinación de ojos hacia la Virgen de la Asunción. Volvemos a la primera, por favor. Bien. Entonces, esto está en la parte superior del mapa de 1690 y también de 1870. También tenemos aquí la misma escena. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, es la misma, es una foto mucho más antigua. Siguiente, por favor. Y aquí vemos lo que ya les había platicado en el mapa de 1690, pero aquí lo tenemos ya desde 1870. La aparición de la Virgen en el Tulmiac. Aquí está el franciscano, aquí está la Virgen, y por aquí no se notan, pero se pueden ver las corrientes de agua que llegan desde el Tulmiac. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el origen de este mapa de 1690? Pues es una petición que hacen los naturales de Milpalta a la Real Audiencia. Y dice así: muy poderoso señor Juan Alejo Verdugo de Ávila, por el gobernador, alcaldes y demás oficiales de la República del Pueblo de Nuestra Señora de la Asunción, nombrada La Milpa. Durante toda la época virreinal y parte del México independiente, toda esta región se conoce como La Milpa, nada más, La Milpa. Digo que mis partes tienen hecho un mapa de las tierras de su comunidad para el resguardo y reconocimiento de sus linderos, el cual, por haberse hecho de tiempo inmemorial y ser tan antiguo, está muy maltratado, y para que conste lo referido, a vuestra Alteza pido y suplico se sirva conceder a mis partes licencia para que sea nuevo dicho mapa, según el que tiene, pido justicia, etc. Juan Alejo Verdugo de Ávila, en la Ciudad de México, a 14 de junio de 1690 años. Ese es el origen. Es decir, antes del de 1690 existía otro que estaba en muy malas condiciones y por eso se manda a hacer. Luego les voy a platicar por qué existe este. Seguimos, por favor. ¿Y qué vamos a encontrar en este mapa de 1690? En primer lugar, vamos a encontrar un listado de sitios importantes de Milpalta y las mojoneras de la propiedad comunal de Milpalta. Siguiente, por favor. Aquí está este mapa. Desgraciadamente, en este mapa de 1690 ya no se pueden leer las mojoneras ni los lugares históricos. No se pueden leer, ya no se ven, absolutamente. Está muy derruido. Inclusive la pintura de Felipe II tampoco se ve. Y así varias partes que podemos enterarnos por la existencia del otro, que es copia. ¿Sí? ¿Cómo fue que las recuperaron entonces la paleografía de ese? O sea, ¿ya había algún texto o algún...? Bueno, yo hice la paleografía de ese listado. Fue justamente comparando
tanto el mapa de 1690 con el de 1670. Sí, así es. Se hace una comparación y con lo poco que se logra ver, corresponde a lo. Sí, fue una copia fiel. Sí. Solamente en un punto no es fiel, porque aquí le agregan a San Pablo Ostotepec. A eso no existe en el original, por ejemplo. Siguiente, por favor. Lo que llama la atención en este mapa de 1690 es la presencia de estos indios principales, vestidos con calzón de manta, camisa de manta, portando una tilma, tienen guaraches y llevan el bastón de manto. Es una manera de representarlos que se da en el siglo XVII. Si nosotros comparamos esta representación con el alto relieve que hay en Milpalta, siguiente por favor, nos podemos dar cuenta que son muy similares las representaciones. Tenemos la tilma, tenemos las camisas aquí ampliamente decoradas, pero esa es la idea o la forma de representar a los indígenas durante una buena parte del periodo virreinal. Y lo encontramos en el alto relieve que se llama Asunción y Coronación de la Virgen, que ahorita está pues guardado porque no lo han restaurado. Siguiente. Perdón. Sí. Yo había escuchado en alguna ocasión una explicación de ese retablo y hablaban de los principales. Sin embargo, había una como controversia si eran principales españoles o principales indígenas por la apariencia, la barba, el tantupira, que no es lo más normal en un indígena. Sí. Entonces a eso escuché la explicación. No sé si había alguna otra. Le voy a pasar estas dos pictografías. Ambas muy probablemente son del siglo XIX, que se hacen en base a otras del siglo XVIII, que son estas, y podemos ver la forma de representar a los indígenas. Se les representa barbados, se les representa con ropa de manta, calzón, camisa de manta y una tilma. Así se les representa. Por eso podemos afirmar que estos indios muy probablemente sean los indios principales donantes, porque en la parte inferior de este tipo de representaciones de alto relieve están los donantes. Sí, pueden pasar, claro que sí, pueden pasar. Ahorita que somos poquitos, pueden pasar sin ningún problema. Adelante. Y aquí ya les explicaba, hace un momentito, que está la representación de la mano de Dios, sobre la cual está la iglesia de la Asunción. De la iglesia de la Asunción salen 4 cordeles que van a dar a las manos de los principales de la milpa, que se encargan de resguardar ciertas áreas de la propiedad comunal. Siguiente, por favor. Bueno, esa es una foto reciente del atrio, de la iglesia de la Asunción. ¿Por qué la entrada y el atrio? Porque justo cuando se hace el mapa de 1690, en el interior de los conventos se hacen varias actividades importantes. La primera siguiente, por favor. La primera aquí está, de ellas, pues es administrar. Administrar, enseñar lo que serían lo primero de el Padre Nuestro y la Ave María, pero también los frailes van a aprender lengua náhuatl. En Milpalta, en el convento de Milpalta, se enseña náhuatl y vienen varios a aprenderla. Y de hecho, en el siglo XVII se hace un vocabulario de la lengua náhuatl en Milpalta, en el convento de Milpalta, que luego lo prohíbe el Santo Oficio por ciertas palabritas que tenía, pero se hizo. Siguiente, por favor. Aquí los franciscanos están catequizando a los naturales, pero también, siguiente por favor, en el interior del atrio se llevan a cabo lo que serían pequeñas procesiones, pequeñas celebraciones. Aquí podemos ver que llevan probablemente la custodia, el fraile, y va acompañado por indios y otros franciscanos.
Ese es en el atrio, ¿no? En el atrio, sí, y en el mapa de Y en 1690. algunas, por ejemplo, en Morelos, en cada esquina están las, ¿cómo se llama? Capillas Pozas. Las capillas Pozas, ¿no? Que precisamente eran Mi para... Palta sí tenía capillas Pozas. Muy probablemente sí, probablemente sí. Los arquitectos que están haciendo la reconstrucción de la torre campanario han encontrado ciertos vestigios que nos pueden hablar de que sí había por lo menos dos. ¿Qué son las capillas Pozas? Son lugares donde se hacían partes del Via Crucis, cuando se hacía esa ceremonia de Semana Santa, en el interior de lo que sería el atrio de las iglesias. Sí, Bueno, un poco para complementar por favor. esto de las capillas Pozas, parten de la palabra posar, es decir, para evangelizar a los franciscanos lo que hacía era sacar el Santísimo, la hostia consagrada en la custodia. Entonces se hacían 4 paradas representando el peregrinar que tuvo el pueblo judío, representando los 40 años. Entonces eran 4 paradas, el Santísimo se posaba en ellas y se hacía una oración y continuaba. Y aquí en Tecomi, pues es un poco esa reminiscencia a la que tenemos durante el Santo Jubileo, que tenemos 4 barrios, el Santísimo se posa en cada una de las esquinas de ese barrio, donde se hace una simulación de una capilla posa, porque pasa el Santísimo a bendecir y a recorrer. Perdón, Sí. también se hacían, hasta donde yo tengo entendido, que se hacían dentro del atrio, como una manera de protección, porque todavía las comunidades no estaban totalmente controladas y habían indígenas que se sublevaban, entonces era una manera de proteger a la comunidad, digamos, española o mestiza, para que lo hiciera dentro, porque no había todavía la seguridad. Por eso las primeras iglesias, como la de Milpalta, tienen esas reminiscencias de estos torreones que tienen, que se me acuerdan, Almenas. como protección, porque eran como unos fuertes finalmente para protegerse de los ataques de los indígenas. En Morelos hay mucho de este tipo de construcciones, muy común. La de Tepoztlán, que es un ejemplo muy claro. Gracias, Carlos, muy amable. Ya dije muchas veces que cuando sea grande quiero ser como tú. Siguiente, por favor. Ella tenía... Ay, perdón. Sí, En diga. esta litografía me llama mucho la Ajá. atención el águila parada sobre el nopal y un león. Así es. Eso representa el poderío de... Muy posiblemente un acuerdo entre lo que sería la autoridad indígena y la autoridad española. Sí, muy probablemente signifique eso. Bien, siguiente, por favor. Desde el Turmiac venía una canaleta que llegaba a la parte central, donde estaba el antiguo kiosco, aproximadamente. Podemos localizar esta fuente, que se surtía con agua que llegaba de San Juan Turmiac. Y lo que les decía, aquí se puede apreciar con mayor definición el Cristo que espacialmente estaría en lo que actualmente es la iglesia de la Lupita, a un lado de la alcaldía de Milpalta. Siguiente, por favor. Entonces, en la fuente nueva que hay ahí en Milpalta, hay una especie de escuadra, una cosa. ¿Tendría que ver algo con el... No, nada. No, ya está descontextualizado lo Sí, que ya está lo ahorita, no, completamente. Okay. La última noticia que tengo, que llegaba el agua, sería, hay un pequeño, ¿cómo le podríamos llamar? Tanque de abastecimiento, en la esquina que está a un lado de la iglesia de la Lupita, lo que sería Guanajuato, que son las escaleras que bajan, y Avenida México, en ese lugar. Ahí es donde probablemente terminó llegando el agua del Turmiac. Posteriormente, ya en los años 30, fue sustituida por lo de Monte Alegre. Y entonces el que está en Santa Cruz, en la barranca, Ajá. eso también era un tanque, ¿no? Era un tanque, pero que se llenaba con agua de lluvia, de la que bajaba de las barrancas. Y de hecho, a lo largo de esa barranca hay por lo menos 3 tanques, cuyos propietarios eran gente rica de Milpalta que vendía por cubeta el agua. Después de que se sentaba, pues ya la vendía.
Bueno, las actividades económicas. Podemos observar bueyes subiendo para arar la tierra. Podemos encontrar arrieros bajando con madera. Siguiente, por favor. Asimismo, pues leñadores con sus cargas en mulas. Son mulas lo que se representa. Y están bajando del monte. Es decir, hay una gran actividad en torno a el bosque de Milpalta. Siguiente. Y este arriero sube a Milpalta porque ha venido a cargar agua a los pozos de Tecomán. Aquí lo podemos ver. Vamos, es la vida cotidiana de Milpalta en el siglo XVII. Por eso es tan importante este mapa y ver todos los detalles que hay en él. Siguiente, por favor. Pero también, dentro de las pinturas del siglo XVII, encontramos siempre reminiscencias de origen prehispánico. Arribita de donde se localiza en el mapa San Lorenzo Tlacoyucan, hay una base piramidal y sobre esa base piramidal está un caballero águila. Pero si bajamos un poquito en esa misma dirección, hacia el convento de la Asunción, vamos a encontrar la siguiente imagen. Un águila posada dentro del huerto del convento de la Asunción. Siguiente, por favor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Luego vienen ya en lo que son los lugares importantes y las mojoneras o límites de la propiedad comunal de Milpalta. Y la descripción de lo que ocurre dentro de la iglesia. Por ejemplo, en el número 1, es el pueblo de la milpa en su tiempo. 2, los religiosos se ejercitan en administrar. Es decir, están haciendo labores del convento. Los religiosos estudian en mexicano, lo que viene a reafirmar lo que les comentaba, que dentro de los conventos, sobre todo de Milpalta, venían a aprender otros franciscanos la lengua náhuatl. El 4, donde está la iglesia de la Lupita, el Calvario. 5, donde está la fuente, la plaza. 6, el barrio de San Mateo. 7, ermita de Guadalupe. Pero no es la ermita que nosotros conocemos. Muy probablemente esta ermita se encuentre entre San Pablo y San Pedro Atopa. La de Porcíncula. ¿Conocen la iglesia del barrio de La Luz? Pues justamente así se llama en esta época, la de Porcíncula. 9 es la iglesia de San Agustín, el barrio de San Agustín. El 10 es la ermita del barrio de la Concepción. Siguiente, por favor. 11, la ermita de Santa Cruz. 12, la ermita de Santa Marta, pero ya la que está en la actualidad. 13, San Pedro Atopa. 14, San Bartolomé Xicomulco. Ermita de San Juan es otro San Juan, no es de Penagua. Es un San Juan que muy probablemente esté un poquito entre San Bartolomé y San Salvador Cuauhtémoc. Varias de estas ermitas ya no existen, únicamente están mencionadas aquí en el mapa. San Pablo Sotepec, San Lorenzo, que es San Lorenzo Tlacoyucan con el 17, Santa Ana Tlacotenco con el 18, San Juan de Penagua con el 19, San Jerónimo Miacatlán con el número 20. También se puede seguir con ese mapa, en el mapa de 1870, es la misma numeración. Siguiente, por favor. San Francisco Tecoxpa el 21, Tecómix el número 22, que ya se los había mostrado, y el Calvario el número 23, que es justamente lo que ustedes tienen en la base piramidal saliendo de su pueblo. Después de ahí vienen los linderos. Los recorridos que hacían de la propiedad comunal siempre iniciaban en el Teucli. El siguiente paso era el Yeteco, que es el pequeño cerrito que está a un lado, y hacia el oriente, y daban la vuelta completa, recorriendo todo el perímetro. Nomás voy a mencionar los más conocidos. El primero, Teutitlán, o sea, el Teucli. El segundo, Yeteco, Maxolco, Noxcalco. Nomás voy a los conocidos, vamos, porque están cerca, porque son los más cercanos ya a la civilización. Siguiente, por favor. De aquí, pues, yo solamente no conozco todo, pero, por ejemplo, estamos Nepanapa, que se celebra, pues,
el 5 de febrero, pues un evento relacionado con la propiedad comunal, donde las autoridades del CICITEC querían despojar de Milpalta de un área importante para que formara parte, pues, del CICITEC, pero no se llevó a cabo y se celebra esa acción. Siguiente, por favor. Ololique, Octlayucan, que es un volcán, el Tulmiac, siguiente, por favor, el volcán San Bartolomé, Mexcalco, y se regresa nuevamente al temple. Esos serían los linderos de la propiedad comunal de Milpalta. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar rápido, le prometo que va a ser más rápido, me voy a apurar mucho, de este mapa de 1870. ¿Por qué existe este mapa y por qué es copia del de 1690? Bueno, dice así: en 1824 es creado el Distrito Federal para ser sede de los poderes de la Unión. Después de promulgada la Constitución de 1857, la entidad es reorganizada en 5 partes. 1. Municipalidad de México. 2. Prefectura de Guadalupe Hidalgo. 3. Prefectura de Tacubaya. 4. Prefectura de Tlalpan. Y 5. Prefectura de Xochimilco. En 1870, San Pedro Atopan y San Pablo Zotepec eran 2 municipalidades independientes de la de Milpalta, aunque pertenecientes a una misma prefectura. Es decir, en 1870 hay una división de nuestra población. Por un lado queda Milpalta y el resto de los pueblos, por otro lado queda San Pedro Atopan y por otro lado queda San Pablo Zotepec. Por siglos, ambas comunidades habían pertenecido a una sola entidad territorial, pero una nueva organización administrativa la separaba de la que había sido su cabecera desde la época virreinal. La propiedad comunal, su historia, los unía, así como los problemas limítrofes, de tal manera que los comuneros de Xotepec pidieron al Archivo General y Público de la Nación realizar una copia de los títulos de composición y del mapa de la propiedad comunal de Milpalta. Y justamente, gracias a esta copia, podemos tener los linderos, porque aquí sí se ven los nombres de los linderos y lugares importantes de Milpalta. Esta es la copia de San Pablo Xotepec. Desconozco quién tenga la copia de San Pedro. No se sabe hasta el momento. No se sabe, pero hay 2 mapas de este tipo. Este es el que pertenecía a San Pablo. Bien, siguiente, por favor. Bueno, aquí hay mucha mayor claridad. Es lo mismo. Vemos aquí ya la aparición de la Virgen en el Tulmiac. Vemos al rey Felipe II, que es el que concede la propiedad comunal de Milpalta. Vemos la lista completa, los diferentes pueblos. Vemos la iglesia de la Asunción, la plaza, los 2 calvarios. Y se fue. Perdón. Bien. Y no recuerdo en dónde vi. Ah, justamente aquí están tapándolo. Esas personas que están tapando la fecha, mejor dicho, la fecha que los está tapando, y atrásito de la fecha, están personas sacando agua de un pozo. El siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver el título completo, que es La Milpa y sus tierras, Milpan Chimari, el rey nuestro Señor, que Dios guarde, Felipe II. Es el título completo de este mapa, que vuelvo a repetir, es una copia fiel del original de 1690. Esa es una técnica en aguada, el original está en alore. Siguiente, por favor. Aquí está Felipe II, ya en el original no se ve. Aquí podemos ver con el número 12, Santa Marta, que es el primer asentamiento, la primera ermita. Los indios principales, el 1, el Teucri, el 2, el Yeteco. Tiene mucha mayor claridad. En el mapa de 1690 ya no se ve. Se ve aquí la iglesia de la Asunción y las actividades que hacían los frailes en su interior. Se ve la actividad en torno a la plaza. Se ve lo que se hacía en el Calvario. Y lo que les decía, el caballero azteca bajando el águila en la huerta del convento. La huerta del convento comprendía lo que actualmente es el edificio Morelos
el colegio de bachilleres, lo que es la casa del adulto mayor, antes biblioteca y antes hospital, y el museo regional. Todo eso era la huerta del convento de la Asunción de María. Aquí lo podemos ver. Y había una comunicación que está cerrada. Los arquitectos que están haciendo la reconstrucción encontraron vestigios de esa puerta. Y de otras áreas que han ido desapareciendo de este ex convento a lo largo del tiempo. Pues con eso termino y les agradezco su atención.